Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir con los componentes de usuarios del proyecto de software. Para, para ello, vamos a conocer qué es un componente de un proyecto. Un componente de software individual es un paquete de software o un servicio web o un módulo que encapsula un conjunto de funciones relacionadas o de datos. Todos los procesos del sistema son colocados en componentes separados de tal manera que todos los datos y funciones dentro de cada componente están semánticamente relacionados, justo como con el consentimiento de clases. Debido a este principio, con frecuencia se dice que los componentes son modulares y cohesivos. La funcionalidad eh, con respecto a la coordinación a lo largo del sistema fueron que los componentes se comunican uno con el otro por medio de interfaces. Cuando un componente ofrece servicios al resto del sistema, este adopta una interfaz proporcionada que especifica los servicios que otros componentes pueden utilizar y cómo pueden hacerlo. Esta interfaz puede ser vista como una firma del componente. El cliente no necesita saber sobre los funcionamientos internos del componente, su implementación para hacer uso de ella. Este principio resulta en componentes referidos como encapsulados. Las ilustraciones UML de este artículo representan a las interfaces proporcionadas con un símbolo lollipop unido al borde externo del componente, como sería ver el caso de estas ventanitas que cada una tiene su loguito, como sería Word, PowerPoint, Google Charm, que cada uno tiene su componente, su logotipo que las identifica. Eh, Siempre se generan algunas restricciones. Sin embargo, cuando un componente necesita usar otro componente para poder funcionar, adopta una interfaz usada que especifica los servidores que necesita. En las ilustraciones de UML, las interfaces usadas son representadas por un símbolo zócalo abierto unido al borde externo del componente. Ya sería como los casos de los sistemas operativos como Windows XP, Windows Vista, Linux o el OS, que cada uno tiene su tipo de logotipo, su tipo de forma de actuar, que ayuda que facilita al usuario en su portabilidad. Otros atributos sería un atributo muy importante de los componentes que son sus estilos, así que un componente puede sustituir a otro en tiempo de diseño o tiempo de ejecución. Si el componente sucesor cumple los requisitos del componente inicial, expresado por medio de las interfaces. Por lo tanto, los componentes pueden ser sustituidos por una versión actualizada o una alternativa sin romper el sistema en el cual opera. Como una regla de oro general para los ingenieros que sustituyen componentes, el componente B puede sustituir inmediatamente al componente A si el componente B proporciona por lo menos que el componente A provee y no usa más cosas de las que el componente A usa. Es por decir, si digamos el componente tarda mucho tiempo en ejecutarse o está utilizando demasiados recursos, automáticamente termina ese proceso e inicia con el proceso A y el B pasaría tiempo de espera para luego volver a ser ejecutado y que tarde menos recursos o menos tiempo. Listo, sería todo por el momento. Ya el siguiente video sería de roles de un equipo de desarrollo de software. Muchas gracias.